Segundo curso en defensa de la tauromaquia. Abordaremos temas de relevancia para la defensa de la tauromaquia desde distintos frentes y disciplinas, de la mano de especialistas y personalidades del ambiente taurino. A lo largo de los próximos 3 meses, podrás adquirir conocimientos teóricos y herramientas importantes para la argumentación y debate de temas taurinos. La importancia de conocer y comprender de manera amplia cada una de las temáticas que en este curso se ofrecen es imprescindible para poder seguir preservando la cultura de la tauromaquia. En el módulo A, aprenderás sobre los aspectos jurídicos en las primeras 3 clases, junto a abogados y catedráticos. En el módulo B, la comunicación será el eje central. Redes sociales, evolución de la tauromaquia y la censura serán abordados aquí. El medio ambiente y el bienestar del toro son temas del módulo C, que serán abordados por ganaderos. Por último, el impacto socioeconómico que tiene la tauromaquia y las actividades que de ella derivan son parte del módulo D. Este segundo curso es interdisciplinario y nutrido en temas de relevancia y vigencia para la defensa informada y consciente de la tauromaquia. Estamos listos para comenzar. La defensa jurídica e institucional de la tauromaquia son posibles gracias a tu donativo. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, Tauromaquia Mexicana. Asimismo, entra a la app Soy Taurino, dedicada a los amantes y promotores de la tauromaquia en el mundo. Buenas tardes. Bueno, ahora sí que ya empieza a ser de noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy es la 5ª sesión del curso de defensa de la tauromaquia que imparte Tauromaquia Mexicana. Primero que nada, tanto Fernanda como yo, Redes Culturales Taurinas, queremos agradecer a Tauromaquia Mexicana por invitarnos a conducir este curso. Hoy el título de hoy es ¿Cómo difundir y cómo defender la tauromaquia? Tenemos 2 invitados para hoy. Primero que nada, pues muchas gracias por asistir, por estar con nosotros, tanto Borja Ilián como Elder Mileiro desde Portugal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, placer. Y bueno, presentando un poco a nuestros invitados. Borja Ilián es nacido en Madrid, España, colombiano por parte de padre, reside en México y con un hijo nacido ya en México. Crítico taurino y reportero de medio ambiente e infancia para la agencia EFE, articulista en Diario Marca. Ha escrito en Expansión, The Guardian, Marie Claire y Elle. Productor de noticias para Al Jazeera, responsable de la sección de música digital experimental Café Marvin, autor de la columna de opinión Pan de Opio, además de tener una larga experiencia como promotor cultural. Fue parte del jurado de la primera edición del curso ¿Por qué es vigente la tauromaquia?, convocado por Tauromaquia Mexicana en 2020. Entre 2021 y diciembre de este año, concluyó la dirección de un documental sobre la actividad sísmica en México, investigando sobre la brecha de Guerrero. Por otra parte, Elder Mileiro es experto en marketing digital y comunicación. Desde 2010 es director de comunicación de Protoiro, la Federación Portuguesa de Tauromaquia. Antes trabajó en multinacionales como Manpower o Accenture. También ha dado clase en la Universidad de Lisboa y ha participado en distintos proyectos relacionados con la comunicación y la creación de nuevos canales de empresas, siendo galardonado en 2012 por su investigación en este ámbito. Como verán, tenemos 2 invitados de los más interesantes que nos van a dar argumentos para la defensa de la tauromaquia. Argumentos que, como siempre decimos, son necesarios para que todos los conozcamos, aprendamos y hablar de la tauromaquia desde distintos puntos de vista. Hay que hablar de ella de distintas formas y defenderla. Para defenderla hay que conocerla. Adelante, Fer. Pues muchas gracias. Bienvenidos Borja, bienvenidos Elder. Gracias María Ángeles por la introducción y la presentación. Espero que aprovechen nuestros asiduos al curso, todos los participantes, que hoy tenemos 2 figuras de talla internacional muy conocedores de la fiesta dentro y fuera del país. Y vamos a hablar de lo que es también el posicionamiento de la tauromaquia dentro y fuera de los diferentes países taurinos. ¿Quién de los 2 quiere empezar? ¿Borja o Elder? Elder, por favor. Vale, muy bien, empiezo yo. Antes de más, saludar a todos y dar la enhorabuena a Tauromaquia Mexicana y Redes Culturales por la organización de este curso y por esta idea creo que tan interesante y novedosa de juntar los aficionados, todos los interesados alrededor del toro,
para fomentar sus conocimientos. Creo que es muy importante, es un ejemplo, una buena práctica a seguir en otros países taurinos y aquí también en Portugal es una buena idea para reproducir también. Desde ProToro lo que voy a presentar es algunas ideas sobre el ejemplo portugués de cómo hemos gestionado la difusión del valor de la tauromaquia. Y para eso hemos utilizado varios instrumentos y por eso voy a compartir aquí mi pantalla para que podáis ver todos lo que estamos haciendo por aquí en Portugal. Entonces, rápidamente, ProToro es la Federación de la Tauromaquia Portuguesa, o sea, recoge todos los estamentos de la fiesta en Portugal, toreros, ganaderos, empresarios, forcados, aficionados, y las misericordias también, porque son las mayores propietarias de plazas de toros en Portugal. O sea, nosotros tenemos en ProToro una representación oficial, global y total del sector taurino. No están aquí las tauromaquias populares, pero es algo que queremos hacerlo cuanto antes, para que todo el mundo del toro, toda la tauromaquia portuguesa esté aquí representada. En este momento está prácticamente toda representada y no hay ningún tipo de otra federación. Es la federación oficial que habla por el mundo del toro, como la federación de fútbol o de baloncesto, lo que sea. Aquí existe una estructura formal que unifica a todos y donde todos hablan en conjunto. Entonces, vamos al tema. ¿Cómo se gestiona la difusión del valor de la tauromaquia? Porque creo que es el tema central que nos trae hoy en día dentro del mundo del toro en la relación con la sociedad, es cómo gestionarlo, cómo crear una percepción correcta y adecuada del mundo del toro en la sociedad y crear diálogos entre estos sectores o diversos sectores de la sociedad. Entonces, muy rápidamente, el punto de partida donde hemos iniciado todos en el mundo del toro, todos los países taurinos, ha sido al revés. O sea, la gestión de esta difusión del valor era muy débil y estábamos con un problema muy grande. Es que nosotros la imagen de la tauromaquia, la percepción del valor de la tauromaquia, estaba un poco como si Pepsi gestionara la marca de Coca-Cola. ¿Qué quiere esto decir? Es que nuestra percepción social fue creada grandemente por los opositores de la tauromaquia. ¿Y por qué? Por inactividad interna de los sectores taurinos, por no implementación de buenas prácticas de comunicación y un poco también por reacción ante los ataques, se ha reaccionado cerrándose para adentro. Y esto ha dejado todo el campo libre para la comunicación pudiera fluir, pero en contra de la tauromaquia grandemente. Y, como siempre decimos, el gran capital antitaurino es la ignorancia de la gente sobre la tauromaquia. Ahí es donde se puede cultivar la antitauromaquia. Por eso es tan importante gestionar la difusión del valor de la tauromaquia en la sociedad. Rápidamente, ¿qué soluciones podemos tener ante este problema? Vamos a mirar los países taurinos. Nuestra solución, y creo que se aplica a todos los países, es que necesitamos de una marca poderosa que pueda comunicar de una forma proactiva, jugando el juego de los media para gestionar ese valor. Es que no hay otra forma, creemos. Es que si estamos en una sociedad altamente mediática, donde la información tiene que estar estructurada, difundida, el mejor punto de partida es gestionarlo a partir de una marca. Y esto sería hecho por una organización nacional, por ejemplo, Tauromaquia Mexicana en México, ProToro en Portugal, la Fundación de Toro de Lidia en España o Observatorio en Francia, las organizaciones nacionales que ya existen. Pero y fuera de los países taurinos, porque muchas veces tenemos muchos ataques desde afuera y los grandes lobbies internacionales vienen desde afuera de los países taurinos, porque seamos muy concretos, dentro de los países taurinos existe muy poca capacidad de los movimientos nacionales para atacar la fiesta. Son sobre todo financiados y movilizados con ejemplos y con y herramientas venidas desde afuera, estimuladas desde afuera del contexto taurino. Aquí es el mismo. Nuevamente, la necesidad de tener una capacidad de comunicación poderosa que pueda llegar lo más lejos posible y gestionar aquí muchos diálogos culturales e interculturales. Y para eso necesitaríamos de una organización internacional que aún
no existe que pudiera unificar los países taurinos en esta actuación, un poco como una FIFA de los toros de la tauromaquia, algo semejante a eso. Pero, ¿qué ejemplos inspiradores para nosotros nos hemos guiado aquí en Portugal para trabajar en esta difusión del valor? Uno de los primeros lo conoces muy bien, los dos los conoces muy bien, pero esto también, que es Red Bull. Red Bull, en términos técnicos sobre comunicación, tiene algo absolutamente insuperable y magnífico. Es que Red Bull no intenta venderse en cuanto a bebida. O sea, ¿qué quiero decir? Red Bull para mí es una bebida azul con un sabor horrible que no consigo beber, pero la admiro profundamente en su forma de comunicar. Y porque, por ejemplo, como tienes aquí esta imagen de fondo de esta pantalla, es el salto desde el espacio de Baumgarten con la marca de Red Bull. Claro que ha sido uno de los mayores eventos mundiales de repercusión mediática. ¿Y qué hace Red Bull? Red Bull no vende las características de su bebida normalmente, no es el gran enfoque de su comunicación. El gran enfoque de su comunicación es de enseñar el poder de esta marca, de Red Bull. Entonces, ¿qué hace? Estos tipos de actuaciones radicales, como el saltar del espacio, crear deportes urbanos radicales muy diferentes y todo tipo de actuación que enseña el poder que está dentro de esta bebida, que es lo que quiere vender Red Bull. Entonces, no vende las características directamente de la bebida, pero una actitud, una forma de estar. Y eso es un ejemplo poderosísimo de cómo se debe comunicar. La mejor forma de comunicación no es decir, yo soy muy bueno, es enseñar, yo soy bueno con la vivencia normal de la marca. Eso es lo más poderoso para llegar a la gente. Y Red Bull ha hecho algo muy sencillo, que para nosotros es muy ejemplar, porque es con toros, y en plazas de toros, lo conocéis, es Red Bull X Fighters, es Extreme Fighters como Bull Fighters, se realiza en plazas de toros, es una competición de motociclismo radical, pero que utiliza la iconografía tauromáquica. Primera nota, ¿cómo está esta plaza? Qué atractiva que está. Es un espectáculo de color, de luz, de intensidades dramáticas. Una pregunta más. ¿Será que no podemos aprender con esta forma de escenificar un espectáculo? El espectáculo taurino no podría evoluir en su escenificación. Es que la tauromaquia está prácticamente parada desde hace 300 años. Es un teatro con un palco en el medio, sol, sombra, moscas, como se dice, y al toro. Pero ¿será que no podremos desarrollar otro tipo de abordajes a la corrida de toros? Por ejemplo, aquí en Portugal la mayoría de las corridas de toros son nocturnas y eso nos permite gestionar luz, sombra, color, intensidades dramáticas. ¿No podríamos seguir otros caminos de escenificar la corrida, manteniendo la integridad de la corrida? Nadie está hablando sobre esa dimensión, pero su escenificación yo creo que tenemos mucho que comprender y aquí la tenéis, la México. ¡Wow! Extraordinario, qué apelativo, qué poderosa es este tipo de significación. Otro tipo de inspiración, pero que tiene wrestling que ver, la lucha libre que ver con los toros directamente, nada. Pero ¿por qué es importante hablar de wrestling? Por una razón muy sencilla. Es que WWE, la empresa que tiene esta marca, es un ejemplo de cómo adaptarse constantemente a las transformaciones, a los desafíos comunicacionales y sociales. El hombre que compró y que fundó esta empresa, que es Steve McMahon, la ha comprado quebrada, que era el WWF, en la anterior liga de wrestling. Había muchas ligas, las ha comprado, las ha unificado, ha desarrollado el pay-per-view de una forma extraordinaria, que es muy común en Estados Unidos desde hace los años 50, pero ha hecho algo muy interesante, ¿no? Todos nosotros hoy escuchamos hablar de storytelling, que el marketing tiene que estar involucrado con storytelling, que la comunicación tiene que contar historias, tiene que ser interesante. Entonces, ¿qué ha hecho McMahon en la transición para el siglo XXI? Es que ha transformado el wrestling, que era una forma solamente de lucha entre hombres, lo ha transformado en una soap opera para hombres. Hoy en día, lo que pasa es que el Undertaker ha tenido un problema con la hermana de otro luchador y por eso
en la próxima sección van a medirse para ver quién tiene razón. Es como un romance, una novela que se está desarrollando. Y eso es altamente poderoso y fideliza mucho más a los clientes y les vende una forma de involucrarlos mucho más en el producto. Es un ejemplo extraordinario, wrestling, para analizarlo. Entonces, ¿y basta con tener una marca y todo está hecho? No, claro que no. Necesitamos todos de cumplir nuestra posición en el mundo del toro. Cada uno de estos extractos, por su obligación al toro, aficionados, profesionales, las organizaciones nacionales o internacionales del toro, todos tienen que difundir valor, todos son responsables por difundirlo. Los aficionados viviendo su afición, enseñando su afición, los profesionales responsables por tener una gestión de imagen profesional, una comunicación profesional, una postura de figuras públicas y con eso difundir valor. Es fundamental y lo mismo las organizaciones tienen que gestionarlo en sus países o internacionalmente. En Portugal hemos optado por crear la marca Toradas. Toradas significa en portugués lo mismo que en español es toros. Es la marca Toros. Es la marca que hemos creado en el 2016 para comunicar tauromaquia en la sociedad portuguesa. Porque concluimos que ProToro no era la marca adecuada. ProToro es una marca institucional, representativa, una federación, pero para comunicar creamos una marca de raíz nueva para ir hacia la sociedad y comunicar. Entonces, lo desarrollamos a partir de ahí. Aquí varios ejemplos de merchandising, de posturas muy diversas. Y esta marca, lo que es, para ser muy rápido, para no tomar más tiempo, reúne todos los estamentos de la fiesta, o sea, comunica la diversidad de la tauromaquia, desde las tauromaquias populares a todos los ámbitos de la tauromaquia. Es una marca, el universo de la tauromaquia, es como se orienta esta marca. Y es una marca para quien ama la cultura portuguesa, vibrante, emocional y un statement taurino. Y no es solamente una marca taurina, su abragencia es para todos los que aman la cultura portuguesa, porque mucha gente no le gustan los toros, pero los respetan como parte de la cultura portuguesa. Entonces nosotros tenemos que ir hacia afuera y no solamente comunicar para adentro, para el aficionado, pero sí para todos, abrir y tener varios tipos de targets de comunicación. Es una marca de Portugal y de nuestras emociones portuguesas. Y su asignatura es Vive tu pasión. No es un tipo de claim o de asignatura altamente original, no lo es, pero está enfocada en una dimensión de libertad. Vives lo que te apasiona, es tu decisión, es tu libertad y es tu emoción, es tu pasión que guía lo que vives. La personalidad de la marca son los valores de la tauromaquia, claro, siguiendo adelante rápido, y es una marca para conocer, para envolverse, para llevar información digitalmente. Sobre todo es muy importante la comunicación digital, esto es la web de la marca, tener una relación envolvente con el consumidor, presente en tipos de eventos diferentes, no solamente los taurinos, desde afuera, buscar acciones mediáticas, sociales, para la gente se involucrar y compartir. También los antitaurinos. Nosotros nos gusta mucho que los antitaurinos vengan junto de nosotros, o nosotros que vamos junto de ellos, para trocar ideas, para compartir, porque es esta idea de libertad y de apertura a todos que tiene que caracterizar el mundo del toro. Y aquí tenemos algunos ejemplos del impacto de la marca. Es que muy pronto después de haberse sido presentada, la gente empezó a respondernos dibujando el logo de la marca. Okay, nunca ha sido algo raro porque no lo hemos pedido, pero la gente empezó a hacerlo y a mandar y no los mandaban. Y era muy interesante este efecto que ha sido, la gente lo pintaba en la cara, tiraba una foto y nos enviaba la foto. Es que fue un movimiento orgánico, la gente se identificó y se involucró con la marca. Y en el momento, pasado algunos meses, cuando este chico nos manda esta foto que estaba en su clase, pero durante su clase, ¿qué ha hecho? Empezó a dibujar el logo en su brazo. Y nos hemos cuestionado, pero ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué razón estaría pintando este logo, que es un logo nuevo, no tiene ningún impacto antiguo o algo? No, la gente se involucró con ello. Entonces, claro, siempre lo exploramos y lo gestionamos en las redes sociales, con humor también,
aquí colgantes, aquí es un chico que de repente estamos viendo la tele y surge con una camiseta nuestra y nos preguntábamos, pero ¿dónde ha salido este tío? Y después hemos identificado que estaba conectado con los forcados de Lisboa. Pero, como podéis ver, sin hacernos nada, la marca se va difundiendo, el valor, la presencia de los toros se difunde naturalmente con la vida de la gente. En tus días de surf con el colgante, y mucha gente empezó a tatuarlo, a llevarlo a otro nivel, lo han tatuado. Y esta es una historia que os quiero contar muy rápidamente para casi terminando. Es que esta es una chica que nos envió esta foto y otra foto más en que estaba ella, su hermana y su madre, y las tres han tatuado el logo. Y le preguntamos, ¿pero por qué lo has hecho? ¿Por qué lo han hecho? Pero tenía una particularidad, es que ella no es portuguesa, no vive en Portugal, su madre es portuguesa, su padre es croata, si no me estoy equivocando, y viven en Suiza. Y le pregunté, ¿pero por qué lo has hecho? Es que no es el toro de Osborne, que te puede dar una idea de identidad española o hispánica. Y lo que han hecho es que lo han tatuado las tres, la madre y las dos hijas, que no viven en Portugal, las hijas nunca han vivido en Portugal, pero me han dicho que es nuestra identidad, nos sentimos los toros como nuestra identidad. Y la mejor forma de unirnos todas alrededor de nuestra cultura y nuestra identidad fue tatuar el logo de Toradas. Para nosotros es increíble que esto pueda suceder, pero es lo que sucede y es increíble. Como podéis ver, compartimos muchas pasiones de la gente, no solamente toros. Es toda esta comunidad de gente que está conectada con la marca, son los propios creadores de la marca. La marca tiene muchos contenidos de user content, es contenidos compartidos de la gente que hace parte de nuestras comunidades digitales y de sus pasiones, los perros, el surf, lo que sea. Hemos creado otro tipo de eventos también, como de este festival urbano en Lisboa, que tiene mucho tipo de actividades culturales diversas, desde graffiti a fado, tauromaquia, teatro, gastronomía, muchas cosas, y que tiene también misturado. Es un evento abierto, gratuito. Solamente el Festival Taurino es de pago, por lo demás es gratuito. Y lo hemos cambiado para el Día de la Tauromaquia. En este momento se llama Día de la Tauromaquia. Aquí tenéis imágenes de esos días. Y aquí tenéis, por ejemplo, imágenes de las pulseras, creo que es el nombre, y de cómo la gente, este es a la derecha, es un chico que está en su universidad de arquitectura y durante unas fiestas y lleva junto en su mano su identidad taurina y la comparte y la vive naturalmente con sus colegas de universidad. Eso es lo que queremos, esta normalización, esta naturalización de la tauromaquia y de la afición. Esta es una after party que hacemos siempre en una de las grandes discotecas de Lisboa después del Día de la Tauromaquia. Como podéis ver, hay eventos muy diferentes para muchos públicos diferentes, abierto a toda la gente. Hacemos, por ejemplo, torneos de toreo de salón para los chicos más pequeños de las escuelas taurinas. Buscamos relaciones diferentes con los profesionales para profesionalizar el sector, para desarrollar su presencia mediática, conquistar espacio mediático para los toros, digitalizar el sector, por ejemplo, cada vez más con las corridas en venta en medios digitales, en las principales taquillas digitales de Portugal, campañas políticas y sociales. Esta es una valla que hemos colocado enfrente al Parlamento portugués cuando querían prohibir los niños menores de 16 años de ir a los toros. No lo han logrado, pero este es el primer ministro portugués y a la derecha el líder del Partido Animalista en ese momento. Entonces, les hemos preguntado si ya conocéis los nuevos padres de tus hijos. Aquí los tienes, son los nuevos padres de tus hijos, porque quieren mandar en la vida de tus hijos y de tu familia. Y para cerrar, hemos desarrollado una tarjeta de cliente, una tarjeta de aficionado, que te da descontos en las taquillas, directamente de 10%, pero puede tener más descuentos en las plazas adherentes en Portugal. Y tienes otros tipos de ventajas también, pero es una forma muy directa de la gente, es gratuito, totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de coste. Y la gente puede tener una relación diferente con el sector y el sector, el empresario puede contactar directamente a
los aficionados a través de SMS, de mensajes, de teléfono, de email, todos los tipos de prácticas absolutamente profesionales y normales del siglo XXI de comunicación. Y este es el cambio que hemos empezado en el 2016 y lo llevamos hasta ahora para difundir la tauromaquia y el valor de la tauromaquia en la sociedad portuguesa. Pues muchísimas gracias, Elder. De verdad que me ha sorprendido tu presentación, muchas cosas que no sabía. Me faltó decir que además gracias porque sabemos que ahí es de madrugada. Y muchas gracias por No, de estar, nada. por estar aquí con nosotros. Yo creo que va a haber muchas preguntas. Personalmente yo creo que Fer y yo tenemos algunas. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Borja Ilián para oír su presentación y los invitamos a dejarnos las preguntas en preguntas y respuestas para que al final de ambas presentaciones podamos hacerlas y quien quiera obviamente ya saben pedir el micrófono y entrar, encantados de hacerlo. Adelante, Borja. Pues muy buenas noches, muy interesante, estéticamente muy moderno, muy vanguardista lo que he visto ante el tema de esto que nos ha reunido a todos, que es cómo difundir y defender la tauromaquia. Está dando muchas vueltas a estos dos conceptos, porque no siempre es lo mismo defender que difundir, y sobre todo por ver ante quién se debe difundir y ante quién se debe defender. Entonces, pensando, lo primero que me viene a la cabeza es que la difusión debe ir, por un lado, al aficionado. Creo que es muy importante no olvidar difundir la tauromaquia entre los aficionados y cómo la difundas. Y por otro lado, al no aficionado, a la persona neutra. Creo que el antitaurino no merece del esfuerzo de difusión, sino el de defensa, sin duda, ¿no? En cuanto al aficionado, creo que es muy importante que sigamos difundiendo la tauromaquia con el máximo rigor posible. En las últimas 2 décadas ha habido un fenómeno, a mí como cronista taurino pues lo he vivido, lo veo frente a los medios generalistas, apenas tienen ya cronistas taurinos, y la difusión de la tauromaquia para taurinos ha recaído en portales taurinos muy respetuosos, pero financiados por las propias empresas y por los toreros y por los apoderados, por las plazas, etc. Lógicamente, esto le elimina totalmente el rigor y la crítica a la difusión, que es justamente de lo que estamos hablando. Ahora lo vamos a hablar de la defensa. Voy a intentar ser lo más rápido posible, son demasiados temas. En cuanto a la difusión, mi experiencia personal es que hay un problema. Comentábamos este término taurinear, ¿no? Que me hace mucha gracia ese término. Creo que la difusión entre los taurinos es demasiado, taurinea demasiado para justificar lo injustificable. O sea, me gustaría leer muy rápidamente para intentar ilustrar una crónica de un medio, eso es lo de menos. Dice, cuajó un recibo capotero de gran nivel, meció la tela rosa con prestancia, el español, y posteriormente inició su elegancia con labor. Mostró su reloj y cadencia. Yo estaba ese día en la plaza, no voy a decir el torero ni nada, no es lo importante, y lo que sucedió simplemente es el torero no se quedó quieto ni una sola vez, y todo lo que hizo fue aprovechar la embestida del toro y poner posecitas de cartel. Entonces, en la difusión de la tauromaquia se ha eliminado totalmente la crítica dentro del mundo taurino, de los aficionados, y eliminando la crítica se ha ido diluyendo el arte, que es justamente al siguiente punto que quería ir. ¿Qué es lo que vamos a difundir? Creo que está claro que difundimos el arte. Creo que está claro. Otra cosa es el negocio, pero la difusión es del arte. Difundimos que vamos a tener artistas, difundimos que vamos a tener toros que conforman parte esencial de esa labor artística, y cuando digo toro me refiero a toros encastados, bravos, empitonados y peligrosos. La difusión en el mundo taurino se ha convertido en un taurinear justificando lo injustificable, desgraciadamente, que se ha visto además de manera paralela, acompañada por parte de las empresas, un poco en la línea que se plantea en esa presentación, en la que tengo que
decir que estoy muy de acuerdo en algunos aspectos estéticos, pero estoy totalmente en desacuerdo en otros aspectos que afectan a la parte artística. El negocio debe difundir, debe intentar atraer, sin duda, a los aficionados a las plazas, pero hemos visto todos los esfuerzos en convertir el negocio adaptado a los nuevos tiempos, convirtiendo, por ejemplo, algo que he visto últimamente, las plazas en unos foros multiusos, intentando adornar alrededor de lo que sucede en la plaza con todo tipo de elementos lumínicos, anteriores, posteriores a la corrida. Esto es algo que ya hemos visto. El éxito a nivel empresarial ha sido relativo, por no decir un fracaso, porque hay también un empeño de intentar competir la tauromaquia con el cine o con otro tipo de espectáculos. Creo que hace mucho tiempo que perdimos esa competición. Entonces hemos visto cómo el purismo se ha ido disolviendo, los toros más comercial, los toreros no torean sino que bailan, y el interés del público aficionado, ¿no? Hablando de la difusión, se ha ido perdiendo. Hay una perfecta combinación, una tormenta perfecta entre una difusión absolutamente vendida y un evento artístico totalmente prostituido en pos de un supuesto intento de atraer nuevos públicos, ¿no? En esto de que hablo de la difusión hacia el aficionado. Eso es la difusión hacia el aficionado. Luego hablaré un poco de la difusión a los que no son aficionados, pero antes quiero ir a la defensa. En cuanto a la defensa, ¿ante quién nos defendemos y qué defendemos? ¿Defendemos el negocio, un estatus derivado de un fenómeno social que teje una red social, o defendemos el arte? ¿Defendemos el negocio o defendemos el arte? ¿Qué es antes, el arte o el negocio? Me queda claro que sin negocio, y respeto mucho a todos los empresarios porque ponen su dinero, sus esfuerzos en que suceda una corrida de toros, y eso es totalmente respetable. Pero nosotros estamos defendiendo el arte, porque el arte es lo que nos ha llegado hasta aquí. Mira, esta imagen, que no la quería poner aún, pero está perfecto, porque luego vamos a ir a la contradicción. Esto es la mayor contradicción del antitaurino. Para los taurinos, la imagen del toro, como bien decía mi compañero, nos asocia a la tauromaquia. Esta es la imagen del antitaurino, prohibir el toro, pero ese es otro tema. En la defensa, nosotros no estamos defendiéndonos, aunque pueda parecer lo contrario, ante una masa gigantesca antitaurina que odia a los toros, en absoluto, para nada. Quería leer, estamos defendiéndonos ante unos intentos legislativos y judiciales, y también unos intentos, o mejor dicho, una creación de opinión por parte de la prensa generalista, profundamente antitaurina en la mayoría de los medios de comunicación en los países taurinos, y por supuesto en los países no taurinos, que como bien decía mi compañero, tienen muchísimo que ver. Y quería leer un pequeño, para saber ante quién nos defendemos muy rápidamente. La democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por las leyes, que son el fruto de su obra, lleva a cabo por sí mismo todo lo que está en sus manos, y por medio de sus delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo. Esto lo dijo Maximilien Robespierre en el año pluvioso 18, año segundo de la Revolución, meses antes de ser aguillotinado. Creemos que estamos viviendo una época única de revisión, de conceptos, de querer cambiar la sociedad, y se nos olvida que esto lo hemos vivido en otras ocasiones. La Revolución Francesa, cuando Robespierre escribió esto, eliminó los nombres religiosos de las calles, tiró las estatuas, pero no solo, también cambió la medición cronológica. Este fue el año 2, como comentaba antes, ya que la Revolución Francesa instauró la República de la Virtud, que duró 2 años, y luego la Era del Terror. Robespierre, que tiene muchas similitudes con lo que está sucediendo, Robespierre creía tener el sentido del pueblo, estaba convencido que tenía el sentido del pueblo y que él interpretaba al pueblo y que podía, como intérprete del pueblo, imponer leyes pensando que el pueblo le acompañaba. Nos está pasando algo muy similar en estos tiempos. Jueces, políticos y periodistas se sienten con la misión de acabar con la tauromaquia, convencidos que la sociedad se lo demanda, la gran sociedad, a la que vamos a ir, de la que ha hablado mi compañero,
y que yo también quiero hablar. Entonces, no estamos defendiendo, no estoy hablando de difundir, sino de defender ante la gran sociedad. Estamos defendiéndonos ante sujetos muy concretos, como son los activistas animalistas, como son los jueces prohibicionistas y los políticos prohibicionistas, convencidos de que hay un gran público que demanda esa prohibición. Algo que yo estoy totalmente convencido que no es así. Creo que para nada. Entonces, debemos tener claro que nos tenemos que defender ante ellos. Y defender ante ellos no supone enfrentarnos, no supone, como el otro día vi un torero, irte y decirle al antitaurino, esto es una pérdida de tiempo, sino irnos con aquellos jueces, políticos y periodistas que no tienen una posición antitaurina, sino una posición neutra. A ellos, y es una labor de cada aficionado taurino, que tenga de una manera la forma de contactar con ellos y, por supuesto, a estas instituciones que hacen este trabajo como Tauromaquia Mexicana, que están muy enfocados justamente en poder llegar a estos elementos. Tenemos que quitarnos la idea de que la gran sociedad es antitaurina, de que la sociedad no sabe nada de toros, que es otro tema del que quiero hablar ahora. Entonces, ¿cómo defendernos ante estos elementos que intentan acabar ahora mismo en la Ciudad de México? Han conseguido un juez, supongo, antitaurino, no lo sé, me imagino, parar la actividad cultural artística que es la tauromaquia en la Ciudad de México. Bueno, pues como hace Tauromaquia Mexicana, este término que es cabildear, que me parece totalmente necesario en nuestro caso, tenemos que evidentemente hacer comprender a los políticos que nada de los argumentos de los antitaurinos son justos, son correctos. El argumento de la ecología, sabemos todos que no hay expresión cultural más ecológica que la tauromaquia, no hace falta decirlo, pero no solo eso, y aquí es donde tenemos que rascar en lo más profundo de la tauromaquia, la muerte. La muerte del toro es el elemento clave de la tauromaquia, la muerte del toro y la muerte del hombre. Sin muerte del toro y muerte del hombre no se entiende la tauromaquia. La tauromaquia es una expresión artística desde tiempos, es milenaria, porque el enfrentamiento hombre-toro es de decenas de miles de años atrás, sino más, donde la muerte lo justifica todo. Todo lo que sucede antes y todo lo que sucede después. Hay una tendencia en la tauromaquia a esconder la muerte. Yo veo el vídeo, me parece muy acertado como una presentación, pero al final tengo la sensación que todo eso es para esconder algo de lo que nos avergonzamos. Y nos tenemos que quitar esa vergüenza. No hay ninguna vergüenza en la muerte del toro. Quizás la haya la vergüenza en la muerte del hombre, por eso la iglesia cristiana fue la gran antitaurina durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Bueno, que un hombre esté dispuesto a sacrificar su vida en pos del arte puede ser, desde un punto de vista humanista, muy criticable. Pero curiosamente hoy en día no es eso lo que se critica, antes sí. A lo que se critica es la muerte del toro. Eso es justo lo último que debemos esconder. ¿Y por qué? Yo tengo un hijo, un bebé, tengo muchas ganas de que contemple ese momento, porque eso le va a hacer entender, ahí está el mensaje más profundo de la tauromaquia, que es la responsabilidad del ser humano y nuestro lugar en la naturaleza. Hay una tendencia en la sociedad a humanizar a los animales, una tendencia que está invadiendo el mundo, que es quizás nuestro gran enemigo. La tauromaquia es el único momento donde el hombre se animaliza, donde el hombre recuerda, el ser humano, no el hombre pronombre, sino el ser humano, recuerda de dónde venimos. Venimos de un ecosistema natural que estamos destruyéndolo totalmente. Y la tauromaquia nos recuerda que no somos nadie sin ese ecosistema natural. Cuidamos al animal, lo cuidamos como se merece, lo cuidamos como lo encontramos, parecido como lo encontramos, ecosistemas primigenios, donde o está el toro o no hay más, el toro es muy agresivo. Lo llevamos a la plaza, lo matamos, pero antes de matarlo, el ser humano hace un intento de sacrificio en pos del arte y llega a la muerte. Esa muerte no la tenemos que esconder, esa muerte es fundamental y es fundamental para algo muy importante en lo que hemos caído, que es la virtualidad de la vida. La muerte no es virtual, la sangre no es virtual, el dolor no es virtual, existe, está ahí, hay que mirarlo, hay que enfrentarlo. Y por supuesto, hay que hacer las cosas de la manera más correcta para que el animal tenga la muerte más digna, que es la que merece. Y eso exige de parte del ser humano tirarse entre los pitones, meter el estoque en el hoyo de agujas y matar a ese animal que admiramos, que apreciamos de la manera más digna. Ese momento que estamos escondiendo. ¿Y por qué lo estamos escondiendo? Lo estamos escondiendo porque nos creemos que la gran mayoría de la sociedad está en contra de la tauromaquia, que hemos perdido la tauromaquia.
tauromaquia y que le tenemos que llegar a la gran mayoría de la sociedad. Y eso es un error enorme. Tenemos que llegarle a la parte de la sociedad que está interesada en el arte, en un arte como ese de la tauromaquia, que refleja perfectamente el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, entre la muerte y la vida. Y todo a través, insisto y lo vuelvo a decir, del arte, que es la única razón de ser, parte de la propia muerte. Entonces, si queremos llevar al gran público, o sea, yo respeto mucho las motos y todo eso, pero no van a ir a los toros. ¿Quién va a ir a los toros? ¿Quién puede ir a los toros? ¿A quién nos dirigimos? Me gustaría que... no he querido bucear mucho en dónde están los toros presentes en los fenómenos culturales para que veamos a quién podemos dirigirnos, quién ya contempla la tauromaquia de una manera u otra, ¿no? Entonces, me gustaría poner una imagen, ahora sí, por favor, de las imágenes que os pasé, la que estaba en primera, una imagen, no sé si Andrea me puedes introducir. No, la siguiente. Por favor. La siguiente imagen. Pertenece esta imagen de un torero. La siguiente imagen, por favor. Bueno, esta imagen, esta no era, no importa. Es la imagen anterior, pertenece a la película Dune, de este año, no, del 2021, de hace un año. La película es, yo creo, de las mejores películas de esta imagen también, de las mejores películas de ciencia ficción de los 2 últimos años. En el libro de Frank Herbert, de los 60, sí se habla de la tauromaquia. El abuelo del protagonista era aficionado a los toros y murió corneado por un toro. Pero en la película tiene una función más importante, porque no sé si habéis visto Dune, pero por resumir, es una película de ciencia ficción donde un hijo, el heredero de una casa real, es el elegido. Y él tiene esta discusión si dar el paso adelante para ser elegido o no ser elegido. Y en varios momentos de la película, cuando ese muchacho confronta su destino, el director pone la imagen, hay hasta unos pitones de cuernos del toro que mató al abuelo, pone la imagen esta del torero, pone la imagen, la pequeña escultura. Esta escena es cuando el padre no quiere que el hijo tome su destino porque se acuerda de su padre que ha muerto por un toro. Entonces, ¿qué pinta el toro ahí? Pues el toro, la tauromaquia, lo que está pintando ahí es ni más ni menos que dar el paso adelante y enfrentar tu destino, enfrentar la vida, que eso es lo que ha sido la simbología del toro. El toro está, la simbología del toro, la metáfora que representa el toro está en nuestro léxico. No tenemos que hacer una marca, tenemos que recuperar con lo que sucede en las plazas todo el saber que los que somos aficionados a los toros tenemos la suerte de conocer, y no solo de conocer, de disfrutar, de ser capaz de convertir ese saber en gozo. Tenemos que ser capaces de transmitir que la muerte del toro refleja la realidad de la vida. Somos una sociedad carnívora, somos la raza o la especie de la naturaleza que predomina, pero eso nos da una gran responsabilidad con los animales. No los podemos hacinar, no los podemos humanizar, les estamos quitando su propia esencia como animales. Los tenemos que criar, los tenemos que cultivar, los tenemos que respetar, tenemos que conservar sus espacios primigenios. Entonces, en la cultura tenemos que ser capaces de llegar a la persona que es como al aficionado de este tipo de obra de arte, porque esta película es magnífica, el libro es magnífico también. ¿Y cómo podemos llegar? Respetando lo que pasa en la plaza. No hay nada más impresionante que el silencio de una plaza, la luz de las 4 de la tarde y un toro terrible de tamaño, de bravura, de pitones, y un ser humano expuesto, sin distracción alguna ante la muerte. Eso, en estos tiempos que corren, muy bien lo de la metáfora de Red Bull, porque finalmente la tauromaquia tiene un elemento de riesgo con la muerte, pero a diferencia de una moto o de un coche, que es una acrobacia, que es muy de respetar, la muerte en ese caso no es un toro, sino es el vacío.
el ser humano que torea se enfrenta a lo imprevisible del animal, a lo imprevisible de la vida. La tauromaquia posee una metáfora que es saber sobre de dónde venimos. Entonces, ¿cómo defender la tauromaquia? Que era la pregunta. Yo creo que la primera manera de defender la tauromaquia es no esconder la muerte de la tauromaquia, no escondernos nosotros como aficionados. Uno a uno. Yo nunca le he dejado sin argumentos a alguien que no le gustaban los toros sin explicarle lo que es cargar la suerte, sin explicarle que si no cargas la suerte, si no enfrentas cruzado al toro, no vas a someter al toro a la muleta, no lo vas a dominar, que solo así consigues tú, como ser humano, dominar al animal vestido totalmente de seda y oro en una operación performática, en una cosa transgresora y con una tela. Si no lo haces arriesgando la vida. Por eso es un homenaje al toro, lo dominas arriesgando tu propia vida. No solamente hay que taurinear, hay que no taurinear entre taurinos y hay que taurinear a los que no son taurinos, porque así vamos a lograr que tenga sentido un rompecabezas léxico y metafórico que tienen todos, o gran parte de las sociedades, sobre todo las sociedades taurinas, pero no solo, como acabamos de ver, esta obra es una producción estadounidense con un director francés, que yo creo que es francés, por le venía. O sea, no solamente en los países taurinos comprendemos la metáfora del toro, también en los países no taurinos. Hay que explicar más claramente de qué va la muerte del toro, de qué va la posible muerte del ser humano, el por qué. Hay que ser honestos. Quería poner también para que veamos cómo la tauromaquia no se ha perdido del saber popular y a quién nos podemos dirigir. Hay una canción, es una canción como del 2012 o así, que habla de una chica que le propone a un chico una última noche de placer, de perversión, de riesgo, y esa canción ahora le han hecho un remix que se ha vuelto, ya si puedes poner el pequeño vídeo, un auténtico hit en las discotecas más duras. Has puesto una discoteca, pues mira, también tenía listo una discoteca. No sé si se puede poner, es un pequeño vídeo, un pequeño fragmento. La letra habla de, como comentaba antes, de transgredir, de transgresión, de placer, de cultura, de música, de baile. No sé si se puede poner, para que os hagáis una idea de cómo suena eso. Creo que es importante para que veamos que todavía tenemos que llegar, claro que podemos difundir la tauromaquia, defenderla ya sabemos ante quién. Defenderla ante los que nos están atacando, que no son tantos, son unos elementos muy señalados. Asociaciones, políticos, periodistas, defenderla con argumentos, hacerles caer en sus contradicciones, que eso sería un interesante tema, sobre todo este tema de humanizar a los animales, lo que está sucediendo. Pero tenemos que intentar difundir la tauromaquia en sus esencias más milenarias. Las más milenarias es justamente la muerte y la vida. Eso no va a cambiar nunca. No creo que no podéis poner el vídeo. Vamos a ver si ahora. Ahí está. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. Yo quiero reproches. Carretera y esquí. Toda la noche. Esta canción, ese pequeño extracto, ahora esta canción que habla de enfrentar también la vida, esta canción se llama Toro. Me gustaría que pusieran en la portada del disco. Esta versión tiene apenas 6 meses. La portada del disco es muy interesante. Y se llama Toro. Cuando buscaron una palabra que pudiera expresar los autores, que por cierto son de Pamplona, eso también explica las cosas, una palabra que pudiera explicar justamente esa forma de entender la vida, sin que te importen lo que digan los demás, el placer, la cultura, la música, las sensaciones, el sexo. Le pusieron toro. La metáfora está ahí, la tenemos ahí. No tenemos que construir una nueva metáfora, tenemos que explicar el porqué de esa metáfora. Y solo los taurinos podemos hacerlo. Somos poseedores de un saber milenario de la vida, de la responsabilidad ante la muerte, de la responsabilidad ante las demás criaturas con las que compartimos, de la responsabilidad ante la naturaleza. Y de esa responsabilidad que puede ser un poco
es muy profana, que es la responsabilidad del arte. Esta es la portada del disco. Entonces, para no extenderme, porque podría hablar horas de este tema, lo que finalmente creo que debemos defender ante quienes verdaderamente nos están atacando, sin dejarnos. Nos hemos creído que todo el mundo es antitaurino y no es así. Y dirigirnos y difundir la tauromaquia, pero difundir lo que es la tauromaquia. Pero para poder difundir la tauromaquia, cuando yo le dejo sin argumentos a alguien que no es tan taurino, si luego lo llevo a la plaza y veo muchas luces, y veo un toro sin cuernos, y veo un torero que torea 5 metros, y no hay riesgo y no hay emoción, todo pierde sentido. Más o menos esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Elder, primero felicitarte por la presentación. Algo de lo que hablamos constantemente en redes culturales taurinas es precisamente de esta necesidad de reinventarnos, ¿no? Nos quedamos con el viejo modelo del siglo XVIII, precisamente, que es lo que son los clubes y las peñas. Y los aficionados también, muchos, entre los que afortunada y desafortunadamente no me cuento, están enfermos de nostalgia, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo comunicar y compartir la tauromaquia cuando no tienes ese código. Y lo que han hecho ustedes en Portugal con las touradas es fantástico, porque además no solo han logrado reposicionar la tauromaquia como algo actual, como algo vigente, como algo atractivo, sino como algo positivo. Yo quiero preguntarte también, ¿qué otra experiencia tienen cómo fue la experiencia para involucrar a los profesionales de la tauromaquia a unirse y colaborar con ustedes? Porque parte de una defensa compacta y completa, pues es que participen también los profesionales. ¿Cómo lo lograron hacer ustedes? Vale. Los profesionales son siempre difíciles para quien lidia con ellos. Lo que pasa es que el ventaja para hacer todo este trabajo es que tenemos una federación que une a todos. ¿Y por qué es relevante? Es relevante porque nosotros no tenemos que ir de una forma... Tenemos siempre que conquistar la confianza y involucrar a todos los que hacen parte de la federación, que son todos en Portugal. Pero cuando tienes una organización que reúne todos los estamentos, que se sientan todos a una misma mesa y que ahí hablan y discuten el sector, eso te lo pone un poco más fácil. Por ejemplo, si miramos a España, es un contexto bastante más caótico, donde no existe una representación total del sector, donde existen fuerzas muy contrarias a las organizaciones que existen. Es más complejo. Aquí hemos logrado contener una estructura unificada, donde hay desacuerdos, claro que sí, y te puedo decir que el primero ha sido, aquí es algo que solo los portugueses comprenderán, que nos han dicho, pero touradas, ¿cómo? Eso no es un nombre que se pueda dar a una marca taurina o algo para comunicarla a los toros. ¿Por qué? Porque en Portugal se utiliza la palabra touradas para hablar de confusión, de algo caótico. La gente aquí dice, esto parece una tourada, esto parece una torada. ¿Y qué quiere decir una torada? Si miras la palabra original de toros en español, torada, que existe en Portugal, en español también, torada es el conjunto de los toros, que pueden ir, por ejemplo, a la corrida. Y moverse a la corrida de los toros es un momento caótico. Mira los Sanfermines. El encierro es un caos controlado. Entonces, en Portugal, en el lenguaje común, los portugueses siempre dicen, vale, ¿qué construcción? ¿Qué es esto? Es una torada. Y entonces la gente dentro del mundo del toro se ha quedado como taurinamente correcto, no se dice toradas, se dice corridas de toros. Y nosotros fuimos en contra de esta lógica interna y decimos no. Y la razón es muy sencilla. Esto es porque tenemos que seguir lógicas muy concretas, técnicas muchas veces, pero con sentido taurino y social. Es que cuando vas a los motores de busca en Portugal, la palabra que los portugueses utilizan para hablar de toros y para pesquisar toros es toradas. Entonces el nombre lo han dado los portugueses. Porque si yo quiero ser encontrado por la sociedad, no me voy a poner
al lado de la discusión. Yo quiero estar en el centro de la discusión. ¿Para qué? Para poder condicionar y reposicionar, e influenciar y difundir valor. Entonces, si yo te digo de una forma sencilla, cuando empezamos este trabajo en Portoero, si buscabas en la internet en portugués, no existía prácticamente ningún tipo de información sobre toros. Solo existía información antitaurina sobre toros. Sí. ¿Por qué? Porque todas las webs, todos los medios taurinos nunca utilizaban la palabra toradas. Siempre hablaban de corridas de toros. Entonces, la gente que buscaba por toradas siempre se encontraba con información antitaurina. Y eso era algo que tenía que desaparecer de inmediato. Y en este momento, si pesquisas en Portugal por toradas, el primer resultado es nuestro. Los primeros resultados son nuestros. Es nuestra web, nuestras redes, noticias de los medios nacionales. Claro, hay cosas antitaurinas también, pero hemos logrado el primer lugar de ranking de Google. Ese es el primer objetivo. Entonces, para estructurar toda la comunicación, tenías que tener la palabra, la keyword esencial. Esa palabra era toradas. Pero lo hemos hecho. El sector nos ha dicho, no, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser toradas? Pero le hemos dicho muy claramente, no, es que nosotros tenemos que escoger la palabra donde está la discusión digital, que es mucho de la discusión en los días en que vivimos. Entonces, hemos logrado seguir esa palabra, pero la forma de involucrar a todos es hablar mucho y también coger credibilidad organizacional. O sea, Portoero ha tenido un papel determinante desde el 2010, cuando ha sido creada, de esa pública de los toros, y ha logrado grandes éxitos y grandes sucesos políticos, de lobby, mediáticos, de debates públicos de gran escala, y eso ha hecho que la gente del toro ha dicho, vale, puedo no estar de acuerdo con ellos, pero esta gente nos está defendiendo, nos está colocando en un lugar donde nunca nos hemos visto en las últimas décadas, porque nos veíamos siempre derrotados, siempre disminuidos, pero eso acabó, eso empezó un otro tipo de posicionamiento. Entonces, eso hace que los profesionales, y te puedo decir personalmente, yo no tengo nada que ver con el mundo de los toros. Yo vengo de una región de Portugal que no es la más taurina, con más presencia de toros, a pesar que los portugueses son taurinos en todo el país, pero esa ha sido la lógica, es de traer una visión para los toros desde afuera. ¿Para qué? Porque típicamente los caminos interiores del mundo del toro, de la gente del toro, están hechos hacia los taurinos. Y si tú quieres ampliar tu impacto y tu visibilidad hacia afuera, tienes que saber cómo dialogar con la sociedad. Y eso es la ventaja, no solo mía, pero de otros que han estado también en Portoero. La lógica ha sido esa. Gente desde afuera que se va a mezclar para adentro para que podamos misturar todo y llevarlo hacia afuera. Eso es la estrategia y la lógica de Portoero. Muchas gracias. A mí su trabajo me llama particularmente la atención porque aunque yo soy muy taurina, tengo 26 años de ser pareja de un antitaurino, ¿no? Y entonces, precisamente el cómo comunican ustedes la tauromaquia es algo que incluso a él le ha llamado la atención, por eso te lo decía. Vale, bien, esto me encanta. Oye, y bueno, en lo que se animan a preguntar, de verdad les pedimos, tenemos yo creo que a dos grandes panelistas que se animen a preguntar, no sin antes agradecer los comentarios positivos que nos han hecho a todos los que estamos aquí, muchísimas gracias. Pero yo tengo una pregunta, tú hablas, cosa que me encanta y creo que también lo hemos manejado mucho Fer y yo en redes culturales taurinas. A los jóvenes hay que hablarles y hay que hablarles también en su idioma. No podemos, como bien decía Fer, ¿no? Vivir de nostalgia cuando el mundo ha cambiado tanto. Parece, la llegada del Internet revoluciona todo. Los jóvenes ya consumen la información de una manera radicalmente distinta a como a lo mejor nosotros lo hacíamos, aunque a veces nos gustaría que fuera distinta, pero esa es una realidad, ¿no? Y hay algo que, además de esa, comunicar a los jóvenes, hablarles a ellos, ver tantos jóvenes en tu presentación me emocionó, porque yo creo que en ellos está el futuro de la tauromaquia, ¿no? Pero por otro lado noté que han unido a todos los sectores y han logrado lo que ningún país de los países taurinos creo que ha logrado, que es volver la tauromaquia ahora sí que atractiva para que tenga patrocinadores externos. Por lo que noté en tu presentación, nosotros hemos seguido el trabajo, Fer y yo, de
de lo que han hecho en Portugal y me llama la atención cómo han logrado atraer patrocinadores, lo cual sería maravilloso para la tauromaquia, ¿no? Que como antaño volvieran los patrocinadores, pero con toda esta nueva tecnología, estas nuevas propuestas que tú haces. Es difícil, muy difícil, pero os voy a hablar de un camino que aquí estamos explorando y creo que lo debemos explorar internacionalmente. Vale. Primero, ¿cuál es el gran valor añadido del sector taurino en este momento para marcas? Es su escala. Es un tema polémico y estoy completamente de acuerdo con Borja, la sociedad es grandemente afastada de este tema antitaurino y no es antitaurina de manera ninguna. Aquí en Portugal nosotros tenemos números concretos sobre eso. En Portugal, más o menos 30,3% de los portugueses se afirman aficionados, un tercio del país, es mucha gente. 11% de los portugueses, nosotros somos 10 millones, no somos muchos, se dicen prohibicionistas, antitaurinos para prohibir los toros. 30% de los portugueses dicen que soy indiferente, es un tema que no me interesa, no me es relevante. Y 20% dicen no me gusta, pero respecto las escojas, la libertad es una decisión personal, no es una decisión que tenemos que hacer nosotros por los demás. Entonces, casi más de 86% de los portugueses no tienen ninguna posición contraria a la existencia de la tauromaquia. Es un valor muy grande. Y lo hemos hecho estos estudios con 10 años de diferencia. Antes el animalismo se tornara mainstream en 2011, aquí en Portugal. El último es de diciembre de 2019, antes de la pandemia. Tiene prácticamente 10 años de diferencia y los números no han cambiado entre aficionados o no aficionados prohibicionistas. El cambio ha sido entre los que decían que no me gusta, pero respecto han pasado 10% a indiferentes. Lo que quiere decir, y completamente de acuerdo con Borja, es que la gente ha dicho es que no me estén constantemente hablando de prohibitoros, que no quiero saber de eso, no me interesa. Estoy harto hasta de que me estén hablando siempre de prohibitoros. Los prohibicionistas no crecen. Lo que quiere decir que son posiciones muy personales. Quien le gusta y quien no le gusta para prohibir son posiciones que prácticamente no cambian en toda la vida de esa persona. Después tenemos los demás, como dije muy bien Borja, ahí es donde jugamos la relevancia social, porque tenemos que llegar a mucha gente, son esos 50% aquí en Portugal que están dentro, entre el aficionado y el prohibicionista. Pero concretamente sobre las marcas, en este último sondeo nacional hemos pedido a esta empresa del mercado que estudiara este tema y ha preguntado si la conexión de una marca con los toros le impediría de consumir esa marca. Pues te digo que ha sido la respuesta más elevada de todo el sondeo. 83, si no estoy tocando el número, han dicho que eso no les impediría de ninguna forma de consumir esa marca. O sea, la idea mediática, obviamente falsa, porque es mediáticamente promovida de pocos, que parecen muchos, la idea de que si estás conectado con los toros, tienes un problema con esta marca. Yo siempre pregunto, que me enseñen la marca que ha perdido ventas por los toros. Me digan una marca que ha tenido un problema de ventas por los toros. No conozco ninguna hasta el día de hoy. Es mentira, pero ¿qué pasa? Es complicado de coger grandes marcas. Además, porque muchas de ellas están prohibidas de involucrarse con actividades con animales. No solamente tauromaquia. Todo lo que tenga animales no pueden estar como patrocinadores. Pero la pregunta y lo que es importante de pensar es esto. En Portugal tenemos alrededor de 500.000 de personas en la plaza de toros por año. Si juntamos las tauromaquias populares, son alrededor de 3 millones en global con estos más involucrados en tauromaquias formales y populares. Un tercio del país es mucha gente en proporción en Portugal. Ahora te pregunto, son 3 millones de consumidores directos, solo los directos, los que están involucrados con estos espectáculos. Sabemos que más del 80% de la población no tiene ningún problema con los podrán consumir productos ligados a la tauromaquia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es que tienes que potenciar tu escala
Y si por un lado las marcas no quieren patrocinar o no pueden patrocinar directamente, estoy hablando de las grandes multinacionales, no estoy hablando de otras marcas grandes nacionales, pero muchas multinacionales. ¿Y qué pasa? Ellas no pueden estar como patrocinadores, pero tus clientes les interesan mucho, porque dentro de los toros hay mucho negocio. Ahora, haz este ejercicio. Si conectas los 500.000 más 3 millones portugueses con los millones que van a España a los toros, con los de Francia, con los de México y lo demás, imagínate lo que sería de negociar la presencia de algunas marcas en exclusivo en los festejos taurinos. Vamos a mirar solamente los formales en estos países. Es un mercado enorme. Y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo potenciar la escala que nosotros tenemos en consumidores. Somos muchos, muchos millones de consumidores y eso las marcas los quieren muchísimo. Tenemos esa experiencia aquí en Portugal, no lo puedo decir, adelantar mucho más porque es un proyecto que estamos trabajando, pero a las marcas les interesan mucho los clientes que van a los toros. Entonces, es por ahí que tenemos que trabajar. A veces no puedes seguir el camino directo, pero puedes dar un pequeño giro y llegas al mismo lugar. Pero eso es importante, es de pensar que tenemos que tener un abordaje al mercado diferente, diferenciada. No por los mismos caminos de, vas a ser mi patrocinador, hacer esto. Vale, aquí no puedes hacerlo así, lo hacemos de otra forma. Otras marcas podrán estar, pero sobre todo, para terminar, algo muy importante, es que el sector tiene que ser creíble y investible. La gente, las marcas tienen que tener una idea clara de lo que pueden invertir, de lo que pueden ganar y lo que va a pasar ahí. No es solamente la idea, vamos a poner una tarja ahí, una pancarta, algo. No. Tienes que darle, por ejemplo, ¿por qué hemos hecho una tarjeta de cliente? Porque eso permite a los empresarios contactar directamente con sus clientes porque tú puedes saber quién ha ido a tu plaza, quién es, qué edad tiene, dónde viene, cuáles son sus gustos y preferencias taurinas. Puedes hacer comunicación segmentada para jóvenes, mujeres de esta región del país, con este gusto que le gusta más el toreo a pie, más los forcados, más el toreo a caballo. Puedes segmentarlo como quieras. Estas son técnicas de marketing absolutamente normales, pero no se utilizan en el mundo de los toros. Nosotros nos estamos empezando a utilizar. O sea, la tarjeta es un punto de partida para ventajas, es una relación de win-win entre el sector y sus clientes y los clientes y el sector, para generar más ligación e involucrarlos más, ambas las partes. Este es algo básico, es porque parece que estamos hablando de algo extraordinario. No, esto es las prácticas de marketing absolutamente normales y corrientes en todo el mundo empresarial, pero tenemos que ponerlas en práctica también en los toros. ¿Cómo creéis, si me permitís un momentito, el tema de las marcas? Por favor, adelante, Borja. El tema de las marcas y la tauromaquia, si en los 50 años que llevo viendo toros, si la presencia de las marcas hasta cuando los toros en su época, yo creo la época más dorada de los toros, los 80 y los 90, era inexistente o prácticamente poco existente. De hecho, las marcas que se veían aquí en las plazas españolas apenas había. Y aquí en la México sí había alguna plaza, alguna marca coincidente generalmente con empresas afines a las personas que estaban detrás de la empresa de las plazas de toros. Esa es una cosa. No ha habido nunca una marca que se haya asociado así estrictamente con el toro. El caso de Osborne es muy curioso porque cuando Osborne dejan de vender tanto como vendían, muy poca gente conoce esta historia, pero es así, tenían un problema y era que tenían que desmontar todos los toros que había en España, todos, en las carreteras, y no tenían dinero. Y una persona que yo conocí allí a principios de los 90, un marketingiano, les dijo, pues hagamos una campaña muy parecida, Elder, a lo que habéis hecho. Muy parecida. Vamos a hacer una campaña donde los famosos, los artistas, salgan relacionándose con ese toro. Lograron con esa campaña que ese toro fuera patrimonio cultural en España y lograron así no
no tener que ahorrarse el dinero de tener que desmontar todos. Eso es una historia muy curiosa. Digo esto porque la tauromaquia nunca ha logrado asociarse a las marcas. Y no se ha logrado asociar a las marcas porque hay sangre. ¿Y cómo con todas estas operaciones y toda esta estética, qué vamos a hacer con la sangre? Si metemos a las marcas, si vivimos pendientes de los hashtags, de las redes, de los motores de búsqueda, la sangre va a desaparecer. Y si desaparece la sangre, van a desaparecer los toros. O habrá otra cosa que no tendrá nada que ver con los toros. Será un espectáculo circense, que ya ha sucedido. O sea, esto que estoy hablando en Portugal, salvo en algunas partes de Portugal, la muerte del toro no existe. Entonces, oye, pero en Francia sí se da, están recuperando el modelo de Portugal y sí también empieza a haber patrocinadores. Y Francia tiene una fiesta súper seria en este momento. Y Francia tiene una cosa que desgraciadamente no tenemos aquí, que está bastante blindada la tauromaquia por las leyes. Mira, es muy interesante que me digas el caso francés. ¿Por qué en Francia? Nadie se ha planteado por qué en Francia funciona. Porque en Francia es el único lugar, sepan o menos o más de toros, donde la tauromaquia sí ha sido entendida como un fenómeno transgresor y no como un fenómeno nacional. Ese es uno de los elementos fundamentales de por qué la tauromaquia está tan asentada en Francia. En Francia no se casó la tauromaquia como se ha casado en México, en España y en Portugal con la tradición, con el nacionalismo y con la religión. En Francia la tauromaquia se casó con la transgresión, con la libertad, con el arte. Por eso está tan asentada. Dicho esto, en Francia sí hay muerte de toro, por lo cual tiene doble mérito. Dudo mucho que ninguna marca, no puedo afirmarlo obviamente, pero no creo que jamás la tauromaquia, y no es, Fernanda, no es nostalgia, yo no viví el siglo XVIII. Y te voy a decir una cosa muy importante, en el siglo XVIII se hacía una tauromaquia donde la tauromaquia había empezado a existir con importancia, ¿no? Porque la tauromaquia había sido básicamente un fenómeno artístico o un fenómeno cultural a caballo. La progresión de la tauromaquia, yo no echo de menos la tauromaquia del siglo XVIII, ni de los años 30, ni de los 40, ni de los 50, ni de los 70. No. Eso dice nuestra página de redes culturales taurinas. No tiene nada que ver con lo que dijiste. ¿Perdón? No, eso que dije yo dice nuestra página de redes culturales taurinas. Cualquiera que entre lo puede leer ahí. No dije que tú lo hubieras dicho. No, yo sé, pero quiero decir, hablando porque yo he hecho evidentemente una defensa no del negocio, sino del arte. O sea, yo en lo particular, y me imagino que los buenos aficionados y el aficionado prefiere ver un toro bravo y un torero valiente, que seamos 10, a una pantomima como estamos viviendo con 40.000. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Estamos defendiendo el arte. A mí no me interesa en nada que la tauromaquia como fenómeno estético o como negocio se conserve. A mí me interesa que la tauromaquia como fenómeno artístico se conserve. Y vuelvo a decir, perdón, a mí no me interesa la tauromaquia del siglo XVIII y XIX, la estudio, la veo. A mí lo que me interesa es la evolución, con varios momentos importantes, como fue la figura de Manolete o la figura de Bienvenida, que ha ido convirtiendo la tauromaquia como el ballet. Tú ves un ballet de los años 60 y ves un bailarín de ahora, y el de los años 60 parece su hermano pequeño que está empezando. La tauromaquia, igual que muchas artes escénicas, con el cuerpo, ha ido evolucionando en pureza y en riesgo de una manera asombrosa. Con momentos, o sea, el día que José Tomás es un poco el epítome del torero que expresó con su tauromaquia que cruzándose más allá al pitón contrario aún más logras dominar al toro y conseguir tandas de 7 pases, que es lograr una composición estética de una belleza, de una emoción única. No existe ninguna expresión artística que pueda tener eso. Insisto, es un animal, es imprevisible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la sangre? Vuelvo al tema de la sangre. Yo sí quiero que la tauromaquia siga progresando. Quiero que llegue un torero que tenga aún más valor, más sitio, más temple, con un toro aún más bravo, que sea capaz de prolongar esa belleza estética, ese dominio del animal más tiempo. Quiero seguir viendo cómo progresa la tauromaquia, el arte de la tauromaquia. No quiero que me llenen de luces y de motos y de cosas que no son los toros, que son añadidos. Insisto, esto de introducir elementos ajenos a los toros en el espectáculo taurino viene pasando desde hace mucho tiempo.
Hasta me viene a la cabeza cuando Camarón de la Isla cantaba mientras Curro Romero toreaba. Hay un vídeo. A mí no me gusta. Al final me encanta Camarón y me encanta Curro, pero ese día está muy bonito, muy impresionante de ver. Pues Curro hizo con un torito, pues hizo un show, ¿no? Pues sí, un show, pero no hizo una faena como las que era capaz de hacer Curro. O sea, introducir elementos ajenos ya está hecho para atraer más público. Eso está hecho. Si eso... El key del tema del que estamos hablando es cómo defender, o sea, cómo eliminar los tabús que a nosotros nos limitan a la hora de defender la tauromaquia. Pues es que tenemos que hablar de muerte y de sangre y de dolor. Esas son dos, cómo ver el animal, al toro se mete al peto y a pesar del dolor, el resto de las especies irían en la otra dirección. Salvo el perro, siempre lo digo, el perro sí se queda con el dedo. Pero bueno, el toro se fija, ese animal que admiramos que se está perdiendo y se está perdiendo evidentemente. Me encanta ese símbolo de los antitaurinos. El símbolo de los antitaurinos es prohibir un toro. Efectivamente, quieren prohibir los toros. Quieren acabar con el toro bravo. Es con lo que quieren acabar. Tenemos que decir claramente, cuando el toro va al peto y a pesar del castigo sigue empujando, está expresando su esencia. Esa esencia de la naturaleza que está ahí, con la que hemos convivido, que hemos tenido que superar, porque si no, no nos hubiéramos vuelto sedentarios. ¿Qué sucedieron cuando el ser humano, que era nómada en el sur de Europa, lleno de toros bravos, de toros terribles, enormes y gigantescos, quiso cultivar? Pues tuvo que matar a los toros y no cultivaba. Salvo en un sitio donde les dio por torearlos y los preservaron. Esta es la realidad de la historia. ¿Y por qué la tauromaquia? En la película Dune, vuelvo a la película, escuché una versión muy interesante. La familia esta que practica toros en Dune, en este libro de ciencia ficción, los enlazan con Agamenón y con los ritos griegos donde había toros. Obvio, somos un saber milenario. Ese saber se va a perder. Voy a compartirles, le pedí a Guillermo, compañero de tauromaquia mexicana, un artículo que publiqué hace 2 días, Taurinos de izquierdas frente a la prohibición. No lo digo yo. Los argumentos, y voy a leer algún argumento, volvemos a argumentos de cómo defender la tauromaquia. Si me permiten un momento, volvemos a eso. ¿Cómo defender la tauromaquia? Bueno, por los argumentos que dieron los entrevistados, todas personas fueron, por ejemplo, me gustaría mencionar a Jorge Gallegos, es un joven estudiante, dice, si la izquierda se sube al barco del prohibicionismo, perderá la credibilidad en su intención de defender la diversidad de la Ciudad de México, ya que si se cierra la plaza se pierde un espacio de coexistencia de los diferentes actores culturales. Ahí tenemos un argumento fantástico. Es un espacio público interclasista. Si se pierde la tauromaquia, perdemos eso. Voy un poco más allá. Más allá. Una actriz que creo que nos está escuchando, una actriz bien conocedora del teatro clásico, ha estudiado mucho. Decía, la tauromaquia, o sea, argentina, decirlo, saludo, no tiene nada que ver con la cultura. ¿Por qué se interesó con la tauromaquia? Pues porque vio los 5 rituales de la Grecia clásica expuestos. Si se pierde la tauromaquia, dice ella, se pierde el misterio de la vida humana, del diálogo entre el hombre y el animal. Así se defienden los toros. No hay otra manera. Sigo, por favor. Otra persona que está escuchando, creo también, Daniela Pastrana, la saludo, directora de Pie de Página, un medio, una web que recomiendo a todo el mundo, fundamental, para defender la tauromaquia, da un argumento buenísimo, claro. Dice, cuando escucho a los antitaurinos y digo, es defender la imposición de una forma, dice, me reproduce esos discursos con los que fuimos colonizados, aquí en México, por los españoles, esas cosas bárbaras. Están utilizando argumentos típicos hoy en día de una izquierda progresista que se nos ha vuelto supuestamente, porque luego nos hace antitaurina, la diversidad, la colonización. Claro que los toros hay diversidad. Es más, es uno de los pocos foros donde la diversidad de todos los colores, política, sexual, ha convivido. Eso es lo que tenemos que defender. No tenemos que inventarnos nada, lo tenemos, pero hay que conocerlo, claro. Entonces, para defender a todos, dime. Sí, puedo contestar un poquito antes, una última. Es que... Antes de que digas nada, quiero decir una cosa que quiero dejar bien clara porque no lo he dicho y es muy importante. A mí todos los esfuerzos me parecen correctos, ¿eh? Creo que todos caminamos en una misma dirección. Otra cosa es dónde poner más énfasis y luego sí hay esfuerzos que me preocupan
porque finalmente, que eso sí, en eso no creo que sea un vídeo para poner sangre, me queda claro, ¿no? Pero tenemos que ver cómo ponemos la sangre y la muerte en el centro del asunto. Eso lo tengo seguro. Perdón. Adelante. Pero estás hablando mucho del típico debate entre las esencias y los cambios. Es la narrativa clásica de los toros. Siempre que se quiere cambiar algo, se dice, pero no, porque esto va a tocar la esencia de los toros. Yo tengo siempre muchas dificultades con las ideas esencialistas en el toro, forma de filosofía de base, que me gusta mucho este tipo de debates, pero tengo siempre alguna dificultad porque siempre, cuando miramos a la historia de los toros, del mejor la tauromaquia, siempre vemos que los grandes cambios que han hecho progresar la tauromaquia en su momento nunca han sido aceptados por los más taurinos. Siempre han sido convencidos, arrojados por la gente que los ha seguido, y eso han sido grandes momentos de los toros. Por ejemplo, si miramos a la época del cordobés, ¿cómo era tratado el cordobés en ese momento? Nos puede hablar de la tauromaquia portuguesa, Mestre Batista, un torero a caballo de los 70, que era como el cordobés a caballo. La gente, los ortodoxos, porque los ortodoxos son las revoluciones del pasado que se han tornado enquistadas, empedernidas. Y por eso ese diálogo entre revoluciones, transformaciones, a mí me resulta muy interesante. Y en los toros creo que, como en cualquier arte, los cambios son resultado de las transformaciones performativas de los artistas. Vale, es que yo lo coloco, este tema está dentro de las prácticas artísticas de los intervenientes. Es ahí donde se desarrollan los toros. Por ejemplo, el pantera que pone banderillas saltando sobre el toro en este momento, ¿es bueno? ¿Es malo? Lo hemos lanzado hoy en nuestra red social para que la gente se confronte, se proteste o diga que sí o que no. Pero ese tipo de discusión es muy interesante, que la gente piense la arte de los toros y que no tenga una idea de ortodoxia cerrada. Claro que existen valores estructurales, hay elementos estructurales, pero ¿qué ha hecho Picasso en el inicio del siglo XX? ¿Qué han hecho los modernistas? Sino cambiar completamente muchos de los presupuestos del arte del siglo XIX al XX. Y mira cómo estamos en el siglo XXI, con las artes performativas, con la abstracción. Muchas veces en este momento prácticamente todo es válido en la arte. Lo que quiero decir es que todos los cambios si son una muestra de dinamismo interno de una arte, me parecen positivos. Claro que se van a decantar, algunos van a morir, no tienen estructura para seguir, otros seguirán, pero eso es siempre imprevisible. Y como cualquier arte, no se puede parar el arte, es imposible. Y el arte de los toros lo mismo. Pero por eso yo siempre he dicho, y he dicho en la presentación, que yo no estaba hablando del espectáculo dentro de la arena. Podríamos hablar sobre eso. Creo que hay muchos cambios que se podrían hacer para mejorarlo, no para desvirtuarlo o tornarlo un circo. No es eso. A pesar que hablo de la tauromaquia portuguesa, porque para vosotros la idea de tauromaquia es una idea de corrida integral y todo lo demás, pero yo puedo hablar aquí de la corrida que no tiene muerte al final. Y lo veo como manifestación de las diversidades de la tauromaquia. Hay muchas tauromaquias. La portuguesa es una otra tauromaquia, como la española es otra tauromaquia, la francesa es otra tauromaquia. Hay muchas tauromaquias, pero en ese sentido, esa diversidad es un valor añadido. A mí me parece que el modelo francés es perfecto por una razón, porque en Francia tienes corridas tradicionales, holandesas, rasetox, todo lo demás, tienes corridas a la española, y tienes corridas portuguesas. A mí me gustaría mucho de tener ese modelo en Portugal, porque tendrías varios públicos. Hay gente que viene de España a ver corridas sin muerte a Portugal, y los portugueses van a ver corridas con muerte a España. O sea, este intercambio, esta diversidad, no la veo como un problema. A mí el problema que esto de hacer corridas integrales, eso a mí me suena como un problema. Pero el modelo francés, que es desregulado, porque en Francia lo tienen muy bien, como decías,
posicionado dentro de la idea de libertad y de transgresión. Yo creo que en este momento para todos nuestros países, como los toros han pasado de un status quo para otro status quo, están en un cambio, en este momento nos resulta muy interesante que es verdad que somos los rebeldes, nosotros somos los transgresores. Muy bien, queremos ser una cultura que enseña la verdad de la vida. Y esa verdad de la vida se puede enseñar con la corrida portuguesa o con la corrida integral española. Porque la tauromaquia tiene esencias ahí dentro, ahora sí, hablando de esencias, es común a todas las tauromaquias. Y la verdad se juega en una corrida sin muerte o con muerte. Pero eso son otras variaciones. Pero para terminar, decir que lo que yo he propuesto con toradas y con las estrategias que seguimos, no es de decir que, vale, lo que interesa es cómo se carga la suerte y la verdad que está ahí. Completamente de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y cómo haces que eso llegue a la gente que no quiere saber de toros? No tiene mucho interés en los toros. Es que eso es algo que no les va a interesar nunca. Se le vas a hablar sobre tecnicismos o sobre aspectos muy internos de los toros. Son muy interesantes, como te digo, yo soy de filosofía, a mí me gusta debatir todo y ver los más ínfimos, por eso soy aficionado, porque las corridas de toros son un retrato magnífico, mayor, eficiente en el mundo de la condición humana. Por eso son tan riquísimas, no tienen fin. Es increíble la riqueza que está dentro de esta cultura. Pero para mucha gente que no lo ve de esa forma y no lo comprende, nunca lo ha pensado de esa forma, tenemos que preguntarnos cómo hacemos llegar muchos de estos mensajes a ese tipo de gente. Y si vamos con un discurso muy taurino o muy esencialista, probablemente al inicio de la conversación ya los perdiste. Por eso, la comunicación que buscamos es diversa para varios tipos de targets, con varios niveles de profundidad, porque tienes una sociedad con mucha diversidad de targets, de gente que vas a llegar a tu comunicación. Entonces, es una miscelánea muy grande. Y por eso, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo sobre la necesidad que la calidad del producto y el respeto por la esencia de la verdad y de las prácticas de la tauromaquia no pueden pervertirse y solamente tornarse una apariencia, porque para eso tienes el teatro, el cine, lo demás. Pero también no puedes esquecer o olvidar cómo comunicas con gente del siglo XXI, en el siglo XXI, con las dificultades que tienes hoy en día en comunicar. Y por eso es necesario ir un poco más técnicamente atrás de una marca, es nuestra estrategia que hemos decidido seguir para llegar a esa gente. Después de decir que en Portugal tenemos un porcentaje de jóvenes en las plazas enorme, probablemente el mayor de todos los países taurinos. Y dos, hay un lastro de nuestra comunicación que hoy en día ya lo podemos definir. Tenemos muchas métricas para verlo a lo largo del tiempo, desde el 2016 hasta ahora. Estamos hablando de muchos millones de contenidos que circulan anualmente en estas redes sociales. Por ejemplo, hablamos solamente de redes sociales, para no hablar de media, de televisión, de todos los medios donde estamos presentes, pero eso ha hecho que muchos mensajes taurinos estén llegando a mucha gente y sobre todo a gente muy joven, porque nuestras redes tienen un target que va sobre todo desde los 18 a los 35, son la demografía más alta que tenemos en nuestras redes sociales, todas, de Facebook, de Instagram, Twitter, lo demás. Twitter no es tan relevante en Portugal, Instagram y Facebook son las redes principales aquí. Y eso nos deja muy satisfechos porque sabemos que está llegando mucha información sobre toros a mucha gente joven y, por ejemplo, mucha gente que no está conectada con nuestras redes, porque hoy en día tenemos métricas para saberse hasta dónde llegan nuestros mensajes, si es gente que nos sigue o gente que no nos sigue. Y nosotros, por ejemplo, en toradas tenemos muchas veces, mucho tiempo, estamos hablando de meses, de semanas, en que tenemos más gente que no nos sigue, que es impactada por nuestros contenidos, do que gente que nos sigue. Lo que quiere decir es que la gente que nos sigue, y no estamos utilizando anuncios o contenidos patrocinados, es todo orgánico. Lo que quiere decir es que la gente que nos sigue y el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, estamos logrando expandir los mensajes taurinos más allá de la gente que sigue nuestras redes. Lo que creo que es el objetivo de toda esta comunicación también de difusión de valor. Hay una... Gracias, Elder.
Perdón que interrumpa. Bueno, y nada más aclarar, porque hablo por mí, por los comentarios que he oído aquí, leído. Yo creo, hablo también por Fernanda, nosotros jamás abocaríamos por una corrida sin muerte. Yo creo que esa es la esencia de la corrida y como bien dices, o sea, yo puedo defender muchas cosas, puedo hablar ahora sí que aprender a hablar de distintas formas, pero defender una corrida sin muerte es quitarle en México, como se entiende, como yo la entiendo, es quitarle la esencia a la corrida, Claro. y tan válido uno como otro, pero bueno, nada más aclarar ese punto, ¿no? Defender la tauromaquia Claro, no claro. necesariamente es caer en que se va a defender la No, corrida. estamos hablando de Se diferencias pudiera llegar a culturales. defender la corrida sin muerte, porque yo creo que no lo hacemos. Pero la verdad es que ahorita ya se dejaron caer como cascada muchísimas preguntas, hay unas muy interesantes, no sé si bueno, les voy a leer algunas, como Saúl Rivera escribió desde hace rato, que periodísticamente, sobre todo hoy en día, en el que vivimos en un mundo globalizado y existe ya una extensa oferta de múltiples tipos de entretenimiento, ¿cómo poder hablar de nueva cuenta de toros en los medios noticiosos y digitales, sobre todo, y generar interés en la juventud? Yo creo que es un tema que ya hemos estado tocando. Y y pone procurando desanajenarlos de las falacias y doctrinas pseudoanimalistas que en la actualidad han bombardeado a las sociedades urbanitas. No sé quién quiera contestar. Sobre la primera pregunta, como antes yo decía, a mí tengo la suerte, porque la verdad escribir de toros es un placer, de escribir para una agencia, y creo que, no lo creo, estoy convencido, porque eso hoy en día todo se mide, para si son las redes son mágicas, desde que se cambió el tono de una crítica más torista, que lo que resaltaba siempre era puerta grande, a empezar a, me da igual, o sea, toros mansos, toreros de lejos, por decirlo de alguna manera, aumentaron rápidamente no solamente las lecturas, sino la réplica de otros medios. Quiero decir una cosa sobre cómo desmantelar las mentiras. Creo que propongo a Tauromaquia Mexicana y a vosotros dos, podríamos hacer un foro estrictamente de las contradicciones de los antitaurinos, que sería armarse de argumentos para callarles, porque o sea, son los realmente antianimalistas son ellos, es que eso me queda claro, ¿no? Pero bueno, volviendo al otro punto de lo de la difusión, de la primera pregunta, este artículo del que he leído un poquito, tenía un titular muy sencillo: taurinos de izquierdas frente a la prohibición. ¿Okay? Los taurinos tenemos una gran oportunidad para explicar cosas tan sesudas como las que se leen en ese artículo. Y es que en el momento que pones toros, sea por odio, sea por amor, o sea por la curiosidad de la polémica, la gente entra y lee. Y ese artículo, en 2 días, ha salido ya en cientos de medios. ¿Por qué? Porque pone taurinos de izquierdas. Tan sencillo. Es decir, vivimos en un tiempo donde volvemos al elemento de transgresión. La transgresión es una fuerza en redes sociales, una gran fuerza. Una gran fuerza que no podemos desaprovechar. Está bien adaptar las presentaciones y adaptar la difusión estética, están muy bien a los... Yo estoy totalmente de acuerdo, además creo que es necesario, no quiero vamos, creo que por eso he puesto esa discoteca de eso, es la Amnesia de Ibiza, a la gente como loca bailando una canción que se llama Toro. Tenemos que estar ahí, eso es un hecho. Pero tenemos la posibilidad de, con los elementos transgresores de nuestra pasión, de nuestro arte, que son los toros, lograr una atención. Y luego, volviendo a la terminología taurina, antes hecho el toro y ahí los lidias. Es decir, tenemos que alejarnos un poco de los tópicos. Nos seguimos defendiendo con tópicos. Y eso no lo digo para nada por tu presentación, que creo que está alejada de los tópicos, ¿eh? Digo un poco en general. Creo que tenemos una cosa importantísima, que es por lo que sueña todo el mundo, la atención mediática, para bien o para mal. Y a partir de ahí construir, y creo que la gente no es tan tonta, de verdad que no es tan tonta. A mí que hablarles como idiotas que ven películas de Walt Disney o no ven otra cosa. A la gente hay que hablarle claramente, hay que hablarle con profundidad, hay que hablarle con razones, hay que hablarle con argumentos, y aunque en esos argumentos vayan incluidos, y vuelvo al tema de lo de la muerte y lo de la sangre,
¿no? Porque o aprendemos a defender, pero no justificar. No creo que la justificación es un elemento que parte de un principio moral, de que es bueno o malo. No. Aquí estamos defendiendo el por qué tiene ese elemento de la sangre y la muerte. Y tenemos la atención mediática, porque la tenemos. Pero no tenemos hecho increíblemente, no tenemos hecho la narrativa ni el argumento para defender la muerte. Lo evitamos. Pues hay que hablar de muerte, y hay que hablar de mentira, y hay que hablar de verdad. Es que no hay de otra. Y al hablar y ya se acabó lo de puerta grande y éxitos, es todo mentira, es una falacia, hay que devolver. Y volviendo a lo del tema de revolución, creo que, compañero, ¿estás de acuerdo conmigo que en los tiempos, a ti que te gusta la filosofía, ha habido movimientos revolucionarios y movimientos involucionistas? No estamos en un momento de revolución, estamos en un momento de involución. Y volviendo a los toros, yo viví en Madrid cuando eran 3 pullas obligatorias. Se convirtió en 2. Eso fue una evolución, supuestamente. Bueno, solo hay que ver lo que le ha pasado a los toros. Los toros empezaron a caerse, se caían más, eran muy grandes, pero se caían, no pasaban no iban a pasar 3 jamás, ahora 2 a ver si la pasan. O sea, los elementos involutivos por supuestamente mejorar las corridas de toros ya los hemos visto. Y vuelvo a este fenómeno. ¿Cuál es la única plaza que ha conseguido mantener una programación taurina? Bueno, la verdad es que también tristemente se ha visto cercenada, pero Madrid, tampoco la ciudad más grande taurina del mundo, que es de las más grandes, ha conseguido mantener una atención mediática, una afición que vaya 30 días seguidos. Y es la plaza más purista. Si nosotros tenemos la respuesta, tenemos un arte que supera los tiempos. O sea, no podemos seguir viendo la tauromaquia, la estamos viendo de 10 años para acá. Porque hay un fenómeno que se llama las redes sociales y otro fenómeno que se llama la involución moralista que nos está cercenando. Pero la gente está harta de la evolución moralista, harta. Y la tauromaquia es la vanguardia de la transgresión. Lo somos, no es la primera vez en la historia. La iglesia cristiana, la católica, se intentó cargar los toros siglos. Pero no pudieron. Porque hay algo en la tauromaquia que está dentro del ser humano. Lo tenemos que cuidar y ser capaces de transmitir. Tenemos que hacer el esfuerzo intelectual de explicar la muerte del toro. Tenemos que hacer el esfuerzo intelectual de explicar la sangre. Y, muy importante, tenemos que ver toreros que se arriesgan. O sea, no pueden ser corridos sin sangre del hombre. Eso no es la tauromaquia, eso es un circo, eso es un show. Y eso es lo que se ha convertido. Por lo menos en los grandes recintos. El hombre se arriesga su vida. Si no hay riesgo, no hay tauromaquia. Esa es la realidad. Entonces estamos intentando hacer una defensa, pero vuelvo al punto, que es mi pregunta. ¿Cómo defendemos al final la muerte? Porque es por lo que nos van a atacar por todos lados. Bueno, nos van a decir, pues muy bien, pues baila, pon bistec de luces y oro, saca un animal que... Bueno, eso incluso no nos gusta. Pero al final, ¿cómo defendemos la sangre y la muerte? Esa es mi pregunta. Yo creo que siendo muy críticos, muy serios, muy críticos, que es la otra esencia que se ha perdido desgraciadamente en la tauromaquia, la crítica. La tauromaquia se ha vuelto una cosa folclórica, festiva. El término fiesta, que por cierto es un término que aunque ya se manejaba, impregnó para siempre un extranjero, el término fiesta es súper dañino para la tauromaquia. La tauromaquia no es una fiesta, a veces sí, a veces no. Y lo que es un drama. Es un drama entre el hombre y el animal, como decía la compañera Natalia. Eso es lo que es la tauromaquia. La tauromaquia no es una fiesta, eso nos ha hecho muchísimo daño. ¿Cómo que fiesta? Yo no voy a bailar, yo voy a presenciar una performance artística. Has dicho el término performático que a mí me parece fundamental. La performance, que es hoy en día una de las últimas artes de vanguardias que ha cobrado mucha presencia, yo he visto mucha performance, me interesa. Y es un tipo que es capaz, o una tipa, porque en el mundo de la performance hay una gran cantidad de mujeres que hacen performance, que es capaz de mantener una compostura a pesar del dolor y el sufrimiento. Eso no son los toros. Yo he visto performance de mujeres haciéndose heridas. Y eso tiene el financiamiento de los museos públicos, de las fundaciones de los bancos. Esa es la realidad.
Pues nosotros somos un experimento performático, estamos dispuestos, o están dispuestos los artistas a dar la vida por el arte. ¿Cómo hemos olvidado eso? ¿Cómo no lo sabemos explicar? Y mi opinión, mi humilde opinión, es porque la defensa de los toros ha caído, lógicamente, por otro lado, demasiado en manos del negocio de los toros. Que lo entiendo, es lógico, son los que se están dejando el dinero y hay que respetarlos y apoyarlos. ¿No? Eso es así, no hay que entrar, no hay que respetar siempre al empresario, no se deja el dinero. Pero los que deben defender los toros no son los empresarios. Los que deben defender los toros son, primero, los aficionados. Y segundo, los aficionados con una posición, hay que salir del closet. Hay que hacer una campaña para que los aficionados salgan del closet. Ese artículo son 5 o 6 personas de izquierda relevantes que se han posicionado. Así se defiende. Hoy le han debido, ese artículo le ha debido cientos de miles, si no millones de personas. Ha hecho más por la tauromaquia el posicionamiento de 6 personas autodefiniéndose de izquierdas y taurinos. Ha hecho más con ese argumentario tan novedoso, tan ad hoc con estos tiempos, diversidad, arte. Han hecho más que todas las campañas de los empresarios metiendo dinero y millones en intentar convertir la tauromaquia en un espectáculo multidisciplinar. Entonces, Borja, si puedo contestar solo algo, contestar, no, añadir. Es que hay un problema de contexto. ¿Cuál es el contexto? Es el contexto mediático. Ya no hablo de las transformaciones, pero el contexto mediático ha influido mucho en las transformaciones de la cultura contemporánea. Cuando digo cultura, no en la producción cultural, pero la vivencia societal que tenemos en este momento. Es que los medios, que están en pérdidas, porque los medios digitales y la transformación del mundo digital ha destruido completamente, casi por completo los medios tradicionales, y los periódicos han perdido su posicionamiento y su relevancia y muchas veces su deontología. Y lo que pasa es que cuando tienes un contexto mediático donde el clickbait es más importante para sacar visualizaciones, atraer gente a tu medio digital para que puedas justificar tu existencia, porque ya no vendes lo mismo en papel, y el papel es donde tienes el dinero, pero ahora ya no vendes. Entonces hay un problema, y lo conoces bien porque trabajas en periódicos y sabes eso muy bien, mucho mejor que yo, a pesar que aquí trabajo también mucho con los medios para llevar la tauromaquia a las redacciones y a abrir espacio para los toros. Pero esa transformación digital ha destruido las referencias. Y a partir de ahí, el negocio del periodismo ha cambiado profundamente. Hoy en día tenemos una explotación de la tauromaquia como un problema. Es algo magnífico para los periódicos. Aquí hablo particularmente de Portugal, pero es lo mismo por todos los países, creo, que se habla de toros como un problema. Hay un ataque, una manifestación, un torero que ha hecho esto, algún político que ha dicho algo en contra de los toros. O sea, el escenario es siempre de una forma negativa, porque como sabemos es lo que hace noticia, es el problema. Nunca cuando algo está bien no es noticia el problema. Y eso ha ido muy en contra del mundo del toro. Porque hoy en día los periódicos utilizan los toros para su propio provecho, pero sacrificando la relevancia social, la relevancia argumentativa que tienen los toros, mismo los espacios de crítica, todo lo demás, todo es sacrificado por una lógica de generar visualizaciones. Aquí se dice en las redacciones, cuando hay un tema cualquier, que es lo que rende, lo que es beneficioso. Entonces se escoge el ángulo y la noticia que pueda tener buenos impactos online, por ejemplo. Y eso lo que hace es que la tauromaquia es muy favorable para este tipo de explotación digital de los medios. Y es muy difícil de tener un equilibrio editorial para que la tauromaquia pueda tener, yo siempre aquí lo digo cuando hago algún tipo de debate, ¿cómo es posible que una cultura que involucra por año casi más de un tercio del país tenga una expresión mediática prácticamente inexistente? Eso no cabe en la cabeza de nadie. ¿Cómo es posible que la banda de música que nadie escucha
tiene espacio mediático, la actriz que viene a Portugal tiene todo el espacio mediático, y me pregunto, pero ¿interesa a tanta gente estas personas, este tipo de producciones musicales, lo que sea, comparada con los toros? No tienen ni la menor importancia comparada. Pero ¿qué pasa en los medios? Es que estos artistas tienen este tipo de espacio enorme mediático en todos los periódicos, y los toros así. ¿Por qué? Porque existe una visión negativa y distorsida de las redacciones y los editores sobre los toros. Estoy hablando de esto ¿por qué? Porque el contexto está en contra de los toros en este momento, y es muy difícil de colocar el debate y el diálogo y la visibilidad y la normalidad de los toros en el proceso social, por ejemplo, mediático y después político. De ahí, como has dicho desde el inicio, la gente que está en contra de los toros son una pequeña minoría. No son, socialmente eso no es un tema relevante. Se lo está fabricando mediáticamente y después políticamente, o al revés, y se alimentan continuamente. Pero este es un problema de contexto para la forma como vamos a difundir el valor de la tauromaquia, porque la receptividad en los medios, porque son los grandes canales de difusión, es muy reducida, y eso pone siempre el debate. Por ejemplo, siempre que se va a debatir el tema, por aquí creo que ahí será lo mismo, tradición o barbaridad, tradición o tortura. Cuando tú vas a lanzar un debate en un canal de televisión generalista, un gran periódico, y lo pones de esta forma, está destruido el debate, porque no es razonable las bases para el debate. El debate no se puede hacer con este tipo de presupuestos. Este es el problema muy grande, y lo sentirás seguramente nosotros aquí también, Tauromaquias Mexicanas lo siente también, es que hay aquí un problema, que no hay una igualdad de oportunidad de llegar y de comunicar. Y por eso aún es más desafiante el reto que tenemos para comunicar. Pero lo tenemos que vencer paso a paso, y en eso lo estamos haciendo aquí en Portugal también. Exactamente, y perdón que interrumpa, pero son casi las 9 de la noche. Yo creo que independientemente de dónde esté bueno, más que independientemente, yo creo que donde estén ustedes, su postura, encontraron muchos argumentos para la defensa. Cada uno encontrará con cuál se siente más cómodo, pero ahorita ya son casi las 9 de la noche y ya se empiezan a retirar varias de las gentes que nos están viendo. Entonces, acabo de acordar con Tauromaquia Mexicana, hay todavía muchas preguntas que pues va a ser difícil hoy responderlas porque no nos podemos alargar tanto, pero los invitamos a que a los panelistas que Tauromaquia Mexicana se las haga llegar y se las contesten, porque si empezamos ahorita a decirlas, yo creo que nos dan aquí las 11, 12 de la noche, además de que para Elder pues ya es avanzada la madrugada. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo creo que fue un debate muy interesante. Es importante hablar de la tauromaquia desde distintos puntos de vista, hablar de ella sin complejos y, como bien dice, no nada más para los taurinos, hay que hablarle también a los no taurinos. Y no me refiero por ellos a los radicales, que eso es, como bien dice Elder, es un grupo pequeño y ya los perdimos, pero hablar de la tauromaquia con normalidad, de distintas formas de expresarlo. No sé si quieras tú agregar algo más, Fer. No, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Muy diferentes formas de comunicar y compartir la tauromaquia de ambos. Y pues la verdad, se quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Ojalá se las podamos hacer llegar a sus correos para que los participantes y los inscritos al curso no se desanimen, ¿no? Porque sus preguntas quedan sin respuesta. Exactamente, y los invitamos, así que los emplazamos para que regresen con nosotros el día 10 de enero, martes 10 de enero. Ahorita va a haber un receso por Navidades y Año Nuevo, deseándoles a todos los que nos están aquí escuchando lo mejor en estas fiestas, a sus familias, y por supuesto nos vemos aquí el 10 de enero. Se les va a enviar la debida información de quién serán nuestros panelistas, el tema y demás. Y también los invitamos a las conferencias censuradas por la UAM, que van a seguir este miércoles 21 de diciembre a las 5 p.m. Esto es para los que viven en la Ciudad de México.
en el centro de Xochimilco, con la presencia de Eduardo Gómez Ibarra, de Bibliófilos Taurinos de México, con el tema Los Toreros de la Insurgencia. Acuérdense que la entrada es gratuita, es en la Casa del Arte Xochimilco, junto a la sede de la alcaldía en pleno centro de Xochimilco. Y bueno, como dice Fer, muy interesante oírlos a los dos, muy interesantes sus puntos de vista, muy distintos, y yo creo que todos cabemos cuando se trata de defender la tauromaquia. Gracias, y gracias a todos por estar aquí. Adiós, un placer. Muchas gracias, un placer. Gracias. Hoy están muchos compañeros. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más. Cuando los vaqueros van, allá no ven no palabra. Allá no ven no palabra. Cuando los vaqueros van. Ay, no más, no más, no más. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más. Cuando los vaqueros van, allá no ven no palabra. Allá no ven no palabra. Cuando los vaqueros van, cuando los vaqueros van. Ay, no más, no más. En su caballo alazán. Al toro le quitan la al toro le quitan la gritándole al toro.